¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola a todos los amantes de la vida saludable. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, subespecialista en oncología y estoy feliz porque una vez más ha llegado la hora más saludable de toda la semana. Así que donde sea que estén, en nuestras redes, en nuestro podcast, por El Irreverente, por Bésame, súbale el volumen y muy pendientes de este programa porque va a estar muy especial. Vamos a hablar de un tema muy importante para todos, la salud mental y la resiliencia. Durante mucho tiempo se ha pensado que la salud mental solamente se toca cuando se habla de problemas psiquiátricos, de enfermedades, de crisis emocionales, pero realmente hoy ya se sabe que la salud mental es fundamental para llevar una vida saludable, para saber enfrentar los problemas, para poder tener un propósito en la vida, para poder tener relaciones sanas, para ser funcionales. Y es por eso que este tema va a ser muy importante para todos. Así que nos deben ayudar a difundirlo, compartirlo en las redes sociales a través de nuestro podcast Hablemos Claro con la doctora Diana. Y para tratar este tema tenemos a un psiquiatra muy reconocido en la ciudad de Ibagué. Él es médico general egresado de la Universidad del Tolima, psiquiatra, especialista egresado de la Universidad del Rosario y además es docente universitario de pregrado de la Universidad del Tolima y también hace parte del programa de posgrado de psiquiatría de la Universidad Salud Colombia. Es el doctor Joan Aguilera. Doctor Joan, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a compartir sus conocimientos y a enseñarle a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven en el Tolima la importancia de la salud mental y de cuidarla y de prevenir enfermedades psiquiátricas. Hola Diana, muchas gracias a ti por la invitación. Espero pues que sea de utilidad este tema que vamos a trabajar hoy. Bueno, doctor Joan, muy importante hablar de este tema y especialmente en nuestro departamento, que es uno de los departamentos con mayores tasas de enfermedades mentales y de suicidio en Colombia. ¿Cómo estamos en materia de cifras? Bueno, en materia de cifras, pues la verdad es preocupante un poco. En los últimos años hemos venido ocupando el quinto al tercer puesto. En el 2025 ocupamos el tercer puesto en términos de tasas de suicidio y pues es alarmante no solo la salud mental, sino la enfermedad mental que está padeciendo nuestra población. Bueno, ¿y qué significa realmente el término salud mental? ¿Cómo sabemos nosotros si somos sanos o no mentalmente? Bueno, pues es un término que históricamente ha sido compleja la construcción porque desde la medicina siempre hemos tenido un modelo mucho más de enfermedad. Sin embargo, desde la OMS la definición de salud mental es no solo la ausencia de enfermedad, es decir, no tener un diagnóstico o no estar en una crisis sintomática por un diagnóstico, también requiere la presencia de bienestar, de satisfacción, funcionalidad, y estos elementos son los que conjugarían salud mental. Es decir, que para hablar de salud mental no es simplemente no tener una depresión, una ansiedad, cualquier trastorno psiquiátrico, sino ser funcionales, es decir, tener buenas relaciones interpersonales, saber enfrentar las crisis y demás. O sea, ya cambió la definición. Sí, incluso el disfrutar la vida, la capacidad de disfrute. Y de tener un propósito, ¿no? Todo esto hace parte de lo que sería salud mental. Los niveles de salud mental se miden mucho en satisfacción laboral, satisfacción con los vínculos, sean familiares, sean sociales, sean de pareja. Todo esto son componentes de la salud mental. Por eso es un tema que termina siendo complejo porque es multifactorial, así como su definición misma requiere muchos elementos para poder hablar de salud mental. Doctor, entonces me imagino que la consulta de ustedes, los psiquiatras, ya no es solamente el paciente esquizofrénico, el depresivo, el adicto, sino que cada vez debe ser mayor la consulta de personas relativamente sanas que tienen problemas de pronto de relacionamiento con la pareja y demás, o cómo se enfrenta esto y a quién se remiten estos pacientes. Bueno, afortunadamente sí, el estigma sobre la consulta al psiquiatra ha disminuido. También en términos del desarrollo
de la especialidad siempre fue una especialidad un poco lúgubre, un poco como escondida, como uy, qué miedo, me mandan al psiquiatra, estoy loco, y todo lo que tiene que ver con locura. Ya hemos salido un poco de como ese estigma sobre que el psiquiatra solo trata enfermedad mental. Si bien mucho de nuestra consulta radica en trastornos mentales y en su tratamiento, no solo vemos trastorno mental mayor, vemos muchas cosas que hacen parte ya de la vida cotidiana, que no necesariamente para consultar se necesita tener un diagnóstico, porque acá cuando hablamos de salud, hablamos de pérdida de la satisfacción o incluso de cualquier sufrimiento a nivel de las esferas de la vida. Bueno, y hablando de esos trastornos que tú llamas mayores, ¿el psiquiatra apoya en la prevención de los mismos? Es decir, cuando una persona tiene, me imagino yo, que predisposición genética o de pronto una vida muy estresante o tiene ciertos factores que la predisponen a presentarlos, ¿esto se puede prevenir y ustedes apoyan en esta parte? Totalmente. La idea es que cuando hablamos de prevención, hablamos de equipos interdisciplinarios de atención y de muchas cosas que hacen parte de la vida cotidiana, y pues la orientación desde la psiquiatría sería precisamente en términos de una atención temprana o incluso poder corregir factores o poder intervenir factores de riesgo antes de que ya haya una eclosión de una enfermedad propiamente instaurada. Bueno, ¿y cómo sabe uno que tiene que buscar ayuda psiquiátrica? No solo porque ya tenga un problema instaurado, sino que está en un punto en el que debería hacer algo para prevenir. Una de las cosas más importantes, creo que en la vida de cualquier ser humano, es ser conscientes de quiénes somos. Es una pregunta bastante compleja desde muchas áreas, pero el reconocimiento de nosotros mismos ayuda a identificar, sea porque sientes que algo no está bien, sea porque tus relaciones empiezan a no funcionar de la manera adecuada, sea porque otros te perciben diferentes, ya es un motivo suficiente para poder consultar. Como esto se trata de prevención, no se trata, ninguna cosa es suficientemente pequeña, ¿sí? Cualquier cosa puede ser importante para consultar, porque la idea es que haya un apoyo antes de que ya haya una enfermedad. Bueno, ¿y cómo podemos en nuestra vida diaria y en nuestras rutinas prevenir las enfermedades psiquiátricas? ¿Existe alguna forma de hacerlo, además de, lógicamente, consultar a tiempo? No existe una fórmula magistral, no es una sola cosa la que se pudiese hacer, pero sí hay bastantes elementos que se van conjugando para esto. Bueno, ¿y cuáles son esos elementos? Me imagino yo que tiene que ver con el cuidado, de pronto el deporte, el manejo del estrés, el sueño, pues es lo que siempre mencionan, pero exactamente ¿cómo debemos vivir la vida para tratar de prevenir estas enfermedades? Bueno, pues es una pregunta compleja. Podríamos hablar primero de unos hábitos básicos, cosas que hacemos todos los días, que hacen parte de la existencia humana en sí. Una alimentación saludable tiene gran impacto. Desde hace mucho tiempo se habla de todo esto de cerebro-intestino, y entonces también somos lo que comemos y vivimos nuestras emociones con todo el cuerpo, y eso incluye nuestro aparato gastrointestinal. Por eso una alimentación saludable, balanceada, es muy importante. El ejercicio es un gran amigo de la salud mental, no solo porque ayuda a gestionar las emociones, sino la práctica cotidiana de ejercicio propende a que tengamos mejores maneras de vivir nuestro día a día. Descargamos emocionalmente a través del ejercicio. El sueño es otra de las grandes y es una doble vía. Tanto uno de los síntomas primarios de muchas enfermedades mentales son las alteraciones del sueño, como un buen dormir propende muchísimo a la salud. Bueno, y hablando de alimentación y de todo esto que se habla, intestino, cerebro, sería muy interesante profundizar en estas teorías recientes. ¿Qué tan cierto es que los probióticos y el complejo B ayudan a prevenir enfermedades mentales? Bueno, esto tiene evidencia muy reciente. Desde ahí hay mucha controversia en algunas de las cosas. Sin embargo, una dieta rica en proteína ayuda un montón. Desde ahí suplementación. Hay como el magnesio, los omega, la vitamina B. Todo esto es muy importante para la alimentación. Los probióticos son muy, muy importantes. Tanto así que hay algunos estudios que hablan, incluso en pacientes con un trastorno mental mayor, que se le hacen este tipo de cambios en el hábito alimentario, tienen mejores pronósticos.
y dan mayor estabilidad, incluso en el control de síntomas. En fases asintomáticas tienen un impacto positivo en calidad de vida. Bueno, qué interesante. Entonces, a cuidarnos, ejercicio, buena alimentación, probióticos, buenos hábitos del sueño y pues cuando sepamos que algo está mal, consultar al psiquiatra. Doctor, ¿y usted atiende en dónde? ¿Cómo hace cualquiera que nos esté escuchando en nuestras redes sociales para acceder a su consulta? ¿Existe algún teléfono de contacto, alguna sede? Bueno, yo usualmente hago consulta particular en la clínica Los Remansos. Ahí contamos pues con todo el equipo también, psicología, neuropsicología y pues servicios de hospitalización y otras tantas cosas, clínica día que si son necesarias podemos acceder. Bueno, es una clínica muy completa y qué interesante pues que sepamos que se puede acceder a él no solamente a través de las EPS, sino también de manera particular. Clínica Los Remansos, ¿sabes el teléfono? ¿Cómo se puede conseguir una cita contigo? Sí, para las consultas pueden escribir al número 317-437-3667. Si bien hay todo un equipo, si les interesa la consulta conmigo, pues Joan Aguilera. Listo, doctor Joan Aguilera, Clínica Los Remansos, el teléfono que aparece en pantalla. Bueno, doctor, yo quería hablar de dos temas fundamentales que acabas de tocar y que son muy importantes para la prevención de enfermedades psiquiátricas y es el grado de satisfacción en la vida y la resiliencia, que para mí es la característica más bonita, la cualidad más importante que puede tener un ser humano para lograr el éxito en la vida. Entonces, son dos temas para mí muy complejos y quería conocer el concepto de un psiquiatra experto como tú sobre el tema de la satisfacción. O somos o estamos satisfechos con lo que hacemos en la vida, o somos infelices y consideramos que no hemos llegado a llenar todas las esferas de nuestra vida. Deberíamos simplemente tratar de ser felices con lo que tenemos, que para algunas personas es la resignación, para otras es ser felices con lo que se tiene, o deberíamos tratar de luchar para lograr todas esas cosas que queremos. ¿Qué es mejor para la salud mental? Siempre me lo he preguntado y me parece un tema bastante complejo porque tengo muchas personas muy cercanas a las que quiero mucho, que sé que son realmente insatisfechas con su vida y no sé qué decirles y creo que de hecho esto está llegando a afectar su salud mental. Bueno, para esas personas cercanas que tienen esta insatisfacción, que consulten al número anterior. Bueno, doctor, pero ¿qué consejos podríamos darles o qué opinas tú respecto a esto? Sí, ya poniéndonos un poco serios, porque la respuesta es muy compleja. La diferencia entre aceptación y resignación, por ser una sensación, es muy subjetiva. Si yo me conformo con lo que tengo, pero no me satisface, fácilmente tengo la sensación de resignación. Y es difícil vivir el día a día cuando uno siente que lo que tiene en la vida no es suficiente. Si bien debemos tratar de ser conscientes de aceptar nuestra realidad, ¿sí? No necesariamente tenemos que decir que nos resignamos. La aceptación hace parte también de poder vernos, mirar nuestro entorno y a través de nuestras propias capacidades progresar día a día, poco a poco, hacia donde queremos estar. ¿Y cuál es ese punto de normalidad o de salud y enfermedad en el que de pronto estamos aspirando a cosas que no vamos a lograr y que vamos a ser una persona insatisfecha toda la vida y que nunca nada nos va a alcanzar? ¿Cómo hacemos para saberlo y cómo hacemos para saber que sí tenemos que luchar? Es que a veces esas personas insaciables son las que más lejos llegan. Bueno, precisamente desde ahí cualquier proceso que nos lleve a tomar conciencia, que nos haga salir un poco de nuestras fantasías. Nosotros desde pequeños fantaseamos y construimos la realidad a través de unas fantasías. Sí, por eso tenemos pensamiento mágico y tenemos muchísimas cosas, el ratón Pérez, etcétera, etcétera, tantas anécdotas que suelen ser lindas y enriquecedoras. Cuando crecemos se supone que ese pensamiento se apaga. Ahora, si pasamos por situaciones muy difíciles o si nuestra realidad es muy adversa, a veces nos refugiamos demasiado en la fantasía y esa fantasía nos hace perder la capacidad de aceptar y desde ahí pues va a haber una insatisfacción que no radica en que no tengamos, radica en que fantaseamos sobre lo que desearíamos tener y pues la fantasía como la imaginación es infinita y por eso la realidad nunca la alcanza. Y siempre vamos a ser insatisfechos. Exacto. Es un tema bastante complejo y es bastante difícil entender cuándo
es una aspiración, un sueño real que de alguna forma podemos alcanzar y cuándo es algo que definitivamente no debemos seguir luchando porque nos va a hacer daño para nuestra salud mental. Total, y ahí es donde la consulta temprana, la atención y las redes de apoyo son muy importantes. Hay una frase que dice que somos narradores muy poco fidedignos de nuestra propia historia. Por eso somos seres sociales, necesitamos a otro que nos guíe. Cuando somos pequeños, pues casi que nos haga sobrevivir. Cuando somos más grandes, aún necesitamos guía, por eso nos vinculamos, tenemos relaciones afectivas, de amistad, por eso continuamos con nuestro núcleo familiar aun cuando ya no dependamos de él. Sí, todo esto es porque necesitamos anclajes a la realidad y esa realidad a veces no es tan fácil de ver, sobre todo cuando nos sumergimos en el mundo de las emociones, que todo es subjetivo. De pronto cuando estamos enfrentando problemas, precisamente ese mundo social que nos acompaña ve los problemas, como dicen, desde la barrera y para nosotros es un problema enorme, inmenso y otras personas de pronto nos pueden ayudar a verlo de una menor magnitud, ¿no es así? Entonces también ahí es donde entra en juego y es muy importante la red de apoyo familiar y social de cada persona. Sí, incluso hablábamos en la definición de salud mental que la satisfacción y la funcionalidad es social, la funcionalidad es con el otro, es poder decir cuento con un otro y ese otro me acompaña, incluso si es afectivamente, familiarmente, amistades, todas estas redes nos ayudan a darnos cuenta también, incluso cuando nosotros no logramos percibir que estamos pasando por una mala racha, o como el tema que estábamos hablando ahorita, estamos insatisfechos aún cuando hay muchas cosas por las cuales podemos estar agradecidos, podemos disfrutar. Sin embargo, a veces esas fantasías, sean hacia el futuro o sean tragedias del pasado, nos contaminan esa posibilidad de conectarnos con esa alegría, con esa satisfacción que todos tenemos adentro. Bueno, y hablando de la resiliencia, que es un término para mí hermoso, todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos quebrantos de salud, crisis familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, épocas de incertidumbre. Pero ¿qué es lo que hace que unas personas enfrenten grandes problemas, entren a ellos, naveguen, digamos que por ese sufrimiento y salgan victoriosos, incluso aprendan de estos problemas y salgan fortalecidos? Y otras personas en problemas pequeños, por decirlo de algún modo, se ahogan y pueden llegar incluso a presentar crisis emocionales y trastornos psiquiátricos. Son múltiples los factores que influyen sobre esto. Inicialmente los genéticos y de ahí para allá todos los del desarrollo. Por eso parte de la prevención tiene que tener en cuenta la salud materno-infantil, porque también la gestación tiene un impacto y una importancia sobre cómo nos desarrollamos, todo el neurodesarrollo, alimentación, crianza, todas estas cosas van haciendo una sumatoria de elementos hasta que llegamos a la vida adulta. Y desde ahí, pues ya cuando somos adultos podemos tener capacidades de adaptarnos. La resiliencia, como mencionabas, es súper linda, porque si bien todos tenemos básicamente una capacidad de resistencia, y es me pasa algo malo y lo aguanto, pero claro, capacidad de resiliencia que ya tiene que vivo un evento que me es duro, que me desportilla emocionalmente, que me cuesta, y ese es un trampolín para yo crecer más, para ser más sano, para ser más empático, para conocerme más, pues sería ser resiliente. Y son muchísimos los factores que influyen en esto. Sí, hace poco le pregunté a una persona a la que admiro muchísimo y que realmente es un ejemplo de resiliencia y de éxito porque supera todo y sigue y sale cada vez más fuerte. Y me decía que para él la resiliencia es la capacidad de rebotar, de caer al suelo y levantarse mucho más alto. Es una definición muy linda. Y doctor, entonces con lo que acabas de decir, la resiliencia tiene un factor biológico, genético, un factor, digamos que de la infancia, y afortunadamente tiene
en la edad adulta una forma en la cual tú puedes también, a pesar de que no hayas tenido como esa formación o esas características de la infancia para desarrollarla, tú la puedes desarrollar en la edad adulta, ¿es posible? Es posible, porque somos seres en constante desarrollo. Claro, Por aquello de la plasticidad neuronal, ¿no? todo esto de la plasticidad neuronal, porque si bien a veces uno siente que son muchas cosas y que es muy complicado por la multifactorialidad, en realidad también es una buena cosa que no solo una cosa defina mi vida ni quién soy. Mis genes no me definen, mis padres no me definen, las emociones duras que tuve que vivir no me definen. Yo me defino constantemente cada día en un autoconocimiento, en un saber quién soy. Yo me reconstruyo a mí mismo y reconstruyo mi historia. A través del recuerdo, de la narrativa con los otros, nosotros podemos seguir desarrollando esas capacidades. El cerebro es un órgano extremadamente complejo, pero extremadamente bello, porque siempre tiene la posibilidad de generar, así como en la vida podemos generar nuevos vínculos, el cerebro siempre está generando nuevas conexiones, corrigiéndose a sí mismo, así como nosotros. Bueno, y hablando un poco entonces de la infancia, de los padres, de la crianza, en la resiliencia, ¿cómo podemos nosotros como padres hacer a nuestros hijos resilientes y fuertes? Bueno, pues ojalá hubiera una respuesta concreta porque sería como la fórmula mágica que todo padre desearía y que pues todos en la sociedad. Todos los padres queremos que nuestros hijos sepan enfrentar todos los problemas que van a presentar en la vida y que no se vayan a ahogar de pronto en una depresión. Dios no lo quiera. ¿Cómo podemos de pronto ayudar así no haya una fórmula mágica? ¿Cuáles son esas conductas? Ahí hay que pasar por un filtro de las cosas y tenerle como precaución a los extremos, ¿sí? Hay momentos donde necesitamos ser muy protectores, pero nunca sobreprotectores. A veces hay que dejar ser y hay que dejar que ellos experimenten y experiencien el mundo. Eso no significa dejarlos solos, significa darles libertad. Pero una de las cosas complejas de ser padre es poder leer la necesidad del niño en el momento en que la tiene. Hay momentos donde el infante necesita ese cobijo, entonces estar ahí presente y proveerlo es indispensable. Y hay momentos en los que se quiere experienciar el mundo, soltarlo también es muy importante, ¿sí? Todo esto viene de las teorías del apego y Winnicott hablaba de suficientemente buena mamá, ¿sí? Y el concepto puede ser un poco duro porque cuando se habla de buena mamá estamos hablando de que de pronto hay un estándar o unas reglas o como con estos pasos yo soy o no soy buena mamá. Y en realidad no se trata de eso, se trata de suficientemente buena. ¿Suficiente para quién? Para ese niño. Incluso mamás que tienen 2, 3 hijos dicen, a este lo cuido más, a este lo cuido menos, a este le exijo más. Claro, porque todos son diferentes. Pero mira que eso que dices me genera como madre una pregunta. Y es que, claro, yo creo que sé interpretar las necesidades de mi hijo en cierto momento y sé qué es lo que quiere. Pero la pregunta es, ¿siempre se lo debo dar? Bueno, depende de qué le estés dando, ¿sí? Porque si es de acompañamiento emocional, sí, siempre debe haber un acompañamiento emocional. Incluso en la vida adulta, como mencionábamos ahorita, parte de poder afrontar mejor nuestros problemas deviene de tener ese apoyo, de tener a otros que estén ahí con nosotros. No se trata de solucionar, no se trata de darle masticado, por así decir. Se trata de acompañarlo en los procesos. Claro, en la infancia pues uno necesita mucho más ayuda porque uno todavía no entiende bien el mundo, está conociendo el mundo y desde ahí pues claro que es necesario un apoyo, un acompañamiento, siempre con el amor de la mano, ¿sí? Para los padres yo sí siempre recomendaría es que sean conscientes de quiénes son ustedes. ¿Sí? Si ustedes no se conocen, no van a poder distinguir qué es lo que necesitan, qué cosas están proyectando en su hijo o qué cosas sí son de su hijo, qué vacíos están tratando de llenar a través de una crianza o qué cosas son necesarias e indispensables para esa crianza. Y desde ahí, como hablábamos ahorita en la prevención, siempre el acompañamiento emocional y no es por promocionar la terapia
ni es por promocionar las consultas, pero es un método de autoconocimiento, sea dentro del consultorio o por fuera, conocerse. Fundamental. Y en la consulta psiquiátrica, ¿uno puede acceder a esa necesidad de conocerse o cuál es el mecanismo cuando sentimos de pronto que no nos conocemos a nosotros mismos? Bueno, pues dentro del sistema de salud convencional, como mencionaba ahorita, siempre ha sido mucho más taquillera la psiquiatría desde la enfermedad mental. Sin embargo, muchos psiquiatras hacen terapia. Algunos psiquiatras son psicoanalistas o son cognitivo-conductuales y desde estos campos pueden ejercer un rol terapéutico. Sin embargo, si todavía hay algo de susto al psiquiatra, yo digo empiecen por un psicólogo, empiecen por un coach, pero empiecen. Lo importante es que se suelten a alguien que les ayude en ese proceso de autoconocimiento, porque sin eso es muy difícil poder tener claro lo que preguntabas ahorita. ¿Estoy haciendo más de lo que debería hacer o estoy haciendo menos de lo que debería hacer? Y desde ahí tú necesitas reconocer tu propia exigencia. Si tú no reconoces tu propia exigencia, no puedes saber si le estás exigiendo mucho al chiquito o si, por el contrario, es mucho lo que te estás exigiendo a ti de hacer por él. Bueno, entonces, en resumen, acabas de decir algo muy importante y es que siempre debe haber apoyo emocional. Es decir, si lo que nos piden es un juguete, un dulce, ahí es donde tenemos que evaluar si sí o si no, pero si lo que nos piden es un abrazo o un consejo, ahí es donde siempre tenemos que estar como padres y no se puede negar en ningún momento. No, porque sería una herida fuerte, ¿no? Uno no pide un abrazo porque sí. Sea algo interno o sea algo externo, uno está buscando ese cobijo, ¿sí? Y vuelvo y hago, como soy psiquiatra de adultos, te jalo mucho el paralelo de los adultos, pero los adultos también necesitamos un abrazo, necesitamos alguien que nos escuche y desde ahí pues es duro si pedirlo como adultos si desde niños nuestra madre, nuestro padre o quien hizo de cuidador de nosotros nos negó ese abrazo. Ya tenemos un miedo a ser rechazados. Entonces ahí empezamos a ver un poco más el panorama social de todas estas grandes vacíos que vive la gente en su día a día, la insatisfacción, nunca soy suficiente ¿para qué? ¿Para ese abrazo que me negaron? No, pues esto es una hipótesis loca, ¿no? No se aplica a nada en específico. Sin embargo, pues así funciona la mente. Nuestra mente es, como decíamos, constantemente se reescribe, ¿sí? Pero si no nos conocemos y si no revisamos nuestra historia, muchas veces repetimos para no recordar lo que nos ha dolido. Bueno, pero entonces el tema de la resiliencia continúa siendo muy, muy confuso de cómo construir resiliencia en nuestros hijos desde niños, porque sí, ser resiliente es ser fuerte, es ser capaz de enfrentar los problemas y las dificultades de la vida. No necesariamente ser fuerte, porque ese es una confusión frecuente sobre si yo soy resiliente significa que no me rompo o que no me afecta, y eso no es así. Lo que pasa es que yo lo siento, exacto, yo lo siento, me afecta, si me desportillo, si me despedazo, pues me desbarato, pero me vuelvo a armar, vuelvo a crecer, vuelvo a salir, ¿sí? Y en ese sentido uno creería que debería formar en los hijos, permitirles las heridas, permitirles los dolores, para que ellos mismos a los pocos vayan reconstruyéndose y puedan enfrentar a futuro problemas mayores, pero al mismo tiempo hay que abrazarlos, hay que protegerlos, entonces es un tema bastante complejo, ¿no? Claro, ahí la palabra mágica sería acompañar. Yo estoy. Si estás, es importante. Es la presencia, el acompañamiento y estar ahí, y estar ahí para lo que necesiten, como lo dices. Total, ¿sí? Que lo que yo haga no influya sobre si el otro está o no está. Que mi padre o mi madre o la diada de ellos sea una figura estable. ¿Con eso qué quiero decir? Que si yo me equivoco, si yo cometo un error, si yo tengo un problema, si yo tengo un dolor y soy un niño que todavía no entiende cómo solucionarlo, que no sienta que debido a esto me van a dejar, que debido a esto ya no soy merecedor, que debido a que lloré mi papá ya no me quiere o mi mamá ya no me quiere. No, yo lloro y mi mamá está ahí para acompañarme en ese dolor. No me lo soluciona porque tengo que aprender gestión emocional para volverme resiliente.
pero me acompaña, me apoya, me ayuda en eso. Y me sigue queriendo. Y me sigue queriendo. Doctor, y si no tuvimos, desafortunadamente en la infancia, toda esa crianza segura, todo ese apego, toda esa red social familiar que desafortunadamente muchos de estos niños, muchos de nuestros niños no tienen esta oportunidad. Y como bien dices, algo que me parece muy lindo y es que todos los días nos podemos reconstruir y que no nos tiene por qué definir nuestra infancia, nuestros padres. ¿Cómo de adultos podemos construir esa resiliencia que no construimos en la infancia y que de pronto no tenemos genéticamente desarrollada? Bueno, ahí sí poco a poco. Lo primero es empezar con gestión emocional, Yendo reconocimiento. ¿Cómo? Yendo al sitio. Total. ¿Sí? Antes de ir a cita o después de ir a cita o durante ir a cita, durante el bus, la caminata, lo que sea, durante el día a día, escucharnos, ¿sí? Permitirnos estar con nosotros mismos. Eso empieza a desarrollar el sentido de lo que soy y eso que soy siente y vive de una manera. Estar en contacto con uno mismo es un concepto muy abstracto porque es como si yo te explicara cómo montar cicla. Yo te puedo dar los pasos de montar cicla, pero tú solo vas a saber montando cicla, montándola. Por eso solo vas a poder ser resiliente a medida de intentarlo, de enfrentarte con tus dificultades, con tus heridas, con tus dolores, con tus problemas, con tus insatisfacciones, sean reales o sean una fantasía, pero enfrentarte a eso es lo que paso a paso, poco a poco, va a desarrollar precisamente esa resiliencia. Entonces se creería que entre más problemas tienes en la vida o tienes la fortuna de tener en la vida, más resiliente puede ser. Es decir, los soldados, como dicen, se crean es en la batalla y es la batalla la que los hace fuertes entonces. Más o menos, sí. La vida tiene suficientes problemas como para buscarnos más, ¿sí? Ahí hay varios conceptos porque muchos problemas, muchos eventos que sean difíciles para nosotros sortear también nos rompen, porque ese rebote es un desbaratarme, pero volverme a construir, ¿sí? Si me pasa una cosa y no lo logro y me pasa otra y todavía no me he reconstruido, pues ahí tenemos más trauma complejo y es herida tras herida, ¿sí? Y desde ahí lo que sí hay que hacer es procesos que lleven a ir cicatrizando esas heridas, a ir curando, a ir sanando ese pasado, esa vida, irse reconciliando con uno mismo y con lo que somos. Bueno, ¿sí? Y ahí viene una pregunta muy importante y es, ¿tú cómo sabes que sanaste? ¿Cómo sabes que esas heridas están ahí, son sanas? ¿Cuál es la forma de saber? Porque muchas veces, y la verdad lo digo incluso por mí, tú tienes traumas, heridas y tú los haces a un ladito y sigues adelante y no te gusta hurgar, ¿sí? Porque uno cree que de pronto entrando a pensar en estas cosas puede abrir heridas o puede llegar incluso a tener problemas emocionales. ¿Cómo sabe uno si una herida sanó? Esta pregunta es muy frecuente y yo siempre uso un paralelo con la piel. Las cicatrices no duelen, las heridas sí. Si eso que tienes adentro duele, es una herida y hay que tratarla. No se pueden coger puntos en una herida psicológica, ¿sí? Pero se puede hablar y se puede gestionar. ¿Cómo? Como lo mencionamos hoy, acompañamiento, apoyo, consulta temprana, ¿sí? Pero creo que ese paralelo es el más importante. Una cicatriz no duele. Es decir, que cada que uno intenta hablar de algo, si intenta llorar, si uno siente que lastima, es porque está ahí, porque no es una cicatriz, sino una herida. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, hemos llegado a la sección de los oyentes, de las personas que nos están viendo. Está muy interesante la conversación, pero tenemos que darle campo a todas las personas que nos están escribiendo en este momento. Nos escribe María en Instagram a través de nuestras redes sociales @DianaGiraldoMD. Nos pregunta, doctor, ¿es normal sentirse agotado emocionalmente aunque todo parezca estar bien? Bueno, María, creo que sí. Nuestra día a día, la gestión emocional, la cotidianidad y los hábitos nos agotan, ¿sí? No debe ser un agotamiento que sobrepase la capacidad de recuperación,
somos seres humanos con muchas fluctuaciones y desde ahí lo importante es que no sea una constante en el tiempo y que te puedas recuperar. Y así como tienes días un poco duros y sombríos, que hayan otros días también donde haya mucha energía y capacidad. Nos pregunta Andrea por TikTok, ¿la ansiedad siempre necesita medicamentos? No, pero siempre necesita que se le preste atención. La ansiedad es una señal de alarma de algo que no está funcionando bien. Por esto, consultar, si bien puede que no sea para una medicación, puede que sea para una terapia, puede ser que sea para una intervención breve, pero siempre es una señal de alarma. Como mínimo, si hay ansiedad, tenemos que recurrir a nuestras redes de apoyo para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, nos pregunta Lina por Instagram, ¿qué hago si mi hijo no habla de sus emociones? Esta pregunta es muy interesante y de hecho es muy común hoy en día que las personas guarden lo que sienten y no hablen. ¿Esto es bueno o esto es malo? No hablar de nuestras emociones suele ser perjudicial, porque la única manera que tiene nuestra mente para poder sacar lo que tiene adentro es por medio del lenguaje. Y como somos seres sociales, es indispensable la comunicación. Yo creo que desde ahí hay que tratar a este niño de ponerlo en un lugar seguro, que se sienta completamente tranquilo y apoyado. Desde ahí, como mencionamos, acompañamiento, apoyo emocional. Si sobrepasa en el tiempo el no hablar o el estar muy ensimismado, sí sería, yo creo que un punto importante para consultar psicología o psiquiatría o ambas incluso. Bueno, y para aquellos adultos que suelen encerrarse en sus problemas y no hablan, ¿qué consejo les podemos dar? Bueno, creo que lo mencionamos hoy, de todos estos factores. Somos seres gregarios, hemos sobrevivido como especie porque nos amalgamamos en sociedad. Aislarnos siempre nos va a generar cierta cantidad de sufrimiento y quedarnos encerraditos con ese sufrimiento pues es como un caldito ahí que se cocina para más adelante problemas. Entonces el consejo es romper los miedos, romper los estigmas, romper los estereotipos y hablar, buscar. Hay muchos sitios de apoyo. Si la red familiar, social o de amistad no es suficiente para generar esa confianza, pues hay muchos grupos que se forman. Pregunta Sandra por Instagram. Si pudiera dar un solo consejo para cuidar la salud mental de una familia, ¿cuál sería? Difícil pregunta. Es una pregunta muy difícil. Un solo consejo. Comunicación. Para la familia, comunicación. Una comunicación asertiva y amorosa es indispensable para las familias, para todas las relaciones sociales, pero creo que una familia se sostiene a través de eso, de un diálogo abierto. Bueno, y hablando de familias, doctora, aprovecho para hacerte una pregunta que es un tema pues, que me toca especialmente a mí y que quisiera como las personas que vivan algo parecido, cómo manejar los trastornos psiquiátricos en la familia. Las personas que tienen familiares con estos trastornos deberían buscar apoyo psiquiátrico. ¿Qué consejo les darías a estas personas? Bueno, creo que para los familiares, primero, todo lo anterior, ¿no? Cuidar su salud mental, hábitos, gestión emocional, redes de apoyo. En específico, para un trastorno en especial, pues yo sí creo que hay que datarnos sobre cómo sería, consultar con los tratantes, apoyar a nuestro familiar, empaparnos de eso. Hay grupos que se forman a través de familiares de ciertos diagnósticos, buscar este tipo de grupos para precisamente tener un apoyo más global. Sí, ese tema es especialmente complejo porque, como dices tú, todos los trastornos son diferentes y hay que entenderlos porque no en todos debemos actuar de la misma manera. En algunos conviene comunicarse, acercarse y en otros incluso conviene alejarse y es hasta mejor para nuestros familiares cuando de cierto modo tomamos distancia, ¿no? Sí, ahí como mencionábamos hay que saber leer las necesidades del otro, sobre todo para alguien que padece un trastorno mental. Hay que tratar de apoyarlo. Apoyarlo no significa estar encima de él. A veces apoyar también es dar espacio. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca.
Bueno, y en esta sección, doctor, todos queremos saber un poco más de ti como ser humano y de pronto conocer alguna experiencia fuerte que hayas presentado en tu vida personal, familiar o incluso algún paciente que te haya tocado especialmente, que haya llegado de pronto a mover fibras emocionales. ¿Cómo enfrentas? Porque pues realmente yo como médica cuando roté por psiquiatría me afecté bastante emocionalmente y creo que es una especialidad muy difícil desde el punto de vista emocional. No sé si tengas algo para contarnos. Bueno, yo en mi vida personal soy paciente de psicoterapia psicoanalítica desde el 2019. Aún continúo en un proceso psicoanalítico y creo que me ha ayudado mucho a conocerme, como hablábamos, a ser más resiliente, a diferenciar mejor las fantasías de la realidad, ¿sí? Sin llegar a decir que es la panacea y que es lo máximo, pues estar acompañado creo que lo hace a uno vivir más la vida. Profesionalmente y personalmente es uno más pleno. Doctor, ¿y algún paciente en especial que te haya marcado? Bueno, como te mencionaba, creo que todos hacen un impacto en uno. Sin embargo, actualmente uno de los pacientes que veo en el Federico Lleras me conmueve mucho porque es un adulto de 58 años y parte de su enfermedad radica en que tiene momentos en que se comporta como un niño. Entonces suele, cuando hablo con él en términos terapéuticos, de mostrarse como un niño y decirme, mira, estoy practicando esto, estoy haciendo esto. Y es lindo poder hacer parte del proceso de acompañamiento, incluso cuando hay una pérdida con el contacto con la realidad. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, doctor, y llegamos a una sección muy interesante que son todos los tips de belleza y equilibrio. Lógicamente te voy a preguntar cómo te cuidas el pelo, pero también quiero saber cómo cuidas tu mente. Bueno, por el cabello solo Head and Shoulder y Jabón Rey. Pero no, ya hablando de salud mental, suelo hacer deporte, me gusta mucho el ejercicio, troto, algo de pesitas en el gimnasio, trato de pasar tiempo de calidad con mi pareja, con mi familia. Como te decía, soy paciente de psicoterapia psicoanalítica hace algún tiempo y pues en el día a día trato de retarme a hacer cosas, de tener siempre objetivos y metas que lograr. Y pues nada, el autoconocimiento y el ser consciente, creo que ese es uno de los puntos que en lo personal me ha ayudado muchísimo a tener grandes montos de satisfacción en mi vida y de no despilotarme cuando la vida trae los problemas. Bueno, doctor Joan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y por todo lo que nos has enseñado. Muy interesante, desafortunadamente el tiempo es corto. Creo que estos temas dan para muchísimas entrevistas y para muchísimo tiempo, pero bueno, ahí lo tienen y todas las personas que quieran conversar con él, asistir a terapia, escucharse y escuchar consejos y de pronto también acceder a la psicoterapia psicoanalítica que el doctor Joan realiza, pues ya saben cuál es la forma de acceder a él. Doctor Joan, muchísimas gracias. No sé si tengas algún último mensaje que darle a la audiencia. Dostoyevsky tiene una frase que dice: el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Desde ahí, todos los procesos de conocimiento que nos ayuden a anclarnos a la realidad, vincularnos con metas, con objetivos, siempre exigirnos de una manera sana, teniendo en claro quiénes somos y qué queremos, pues es uno de los puntos importantes a contestar como humanos. Creo que esa es la tarea que tenemos todos. Bueno, doctor, y aquí llegamos al final de nuestro programa. No olviden de verdad difundirlo. Estuvo muy, muy lindo, muy interesante. Difundirlo a través de nuestras redes sociales, Diana Giraldo MD en Instagram y Facebook, y a través de nuestro podcast en YouTube, Hablemos Claro con la doctora Diana. Recuerden, salud mental no solamente es ausencia de depresión, de ansiedad, de trastornos psiquiátricos. Salud mental, como bien nos dijo el doctor Joan, es saber enfrentar la vida, ser felices, estar satisfechos, enfrentar los problemas, ser funcionales. Entonces es muy importante cuidar nuestra mente, no solo
se quiebra nuestro cuerpo, nuestra mente también se quiebra y debemos cuidarla. Hasta la próxima. Para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.